Buenas tardes compañeros, mi nombre es Giovanni Castro y en este momento les haré una breve conversación sobre temas victimológicos. Para iniciar nuestro conversatorio debemos primero aclarar varias definiciones. Primero que nada, ¿qué es victimología? La victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su participación dentro del hecho delictivo. Al mismo tiempo está considerada una ciencia multidisciplinaria, en sentido de que esta abarca también otras ciencias para su estudio, como lo son la psicología, sociología y hasta la antropología. Dentro de estas se derivan varias especialidades, la cual tenemos, por ejemplo, la victimodogmática y la victidomática. La victimodogmática se centra exclusivamente en el área penal, analizando lo que es la participación y contribución de la víctima dentro de la comisión de las conductas penales y cómo esta misma influencia la atenuación o agravación de las mismas. Mientras que la victidomática se encarga de estudiar a la víctima, pero mirándolo desde la justicia restaurativa, o sea, desde los procesos de resiliencia y reinserción de la sociedad y las garantías que el Estado le brinda a las mismas. Si nos podemos dar cuenta, la mayor diferencia que podemos ver es que la victimología sería la ciencia base, la ciencia general, que abarca un estudio más consolidado de la víctima. Mientras que la victimodogmática y la victidomática son especialidades derivadas de la misma que se van a centrar en un aspecto determinante, en específico, de lo que es la figura de la víctima, siendo en el caso de la victimodogmática se va a centrar en el área penal, mientras que la victidomática se va a centrar en lo referente a la justicia restaurativa y en el área legal y hasta social psicológica del individuo. Y si nos ponemos a pensar en las similitudes que hay entre las tres, creo que la más obvia es que las tres se encargan de estudiar a la víctima como individuo, en los distintos saberes, en los diversos escenarios, en las diversas formas en que se presentan, tanto desde su inicio, a la hora de cometer la conducta que le genera un perjuicio y un estado de riesgo a un individuo que automáticamente entra a considerarse víctima, como dentro de los procesos penales y cómo las instituciones jurisdiccionales se apiadan de las mismas y le garantizan sus derechos y les apoyan en su proceso de resiliencia y reinserción hacia su finalización en el momento en el que ellas vuelven a integrarse a la sociedad con todos sus perjuicios resarcidos por la misma justicia. Ahora que ya hemos aclarado conceptos, es hora de hablar sobre los orígenes y evolución histórica de la victimología. Para muchos historiadores y autores, se considera la victimología originaria del mismo nacimiento de la humanidad, teniendo presente como la primera víctima de la historia a Abel y el primer asesino de la historia a Caín. Sin embargo, si analizamos esta circunstancia es muy irónico porque se han realizado mayores investigaciones a lo que es la figura del victimario que a la figura de la víctima, siendo apenas en nuestra actualidad donde esta misma ha tomado mayor relevancia. Sin embargo, si estamos hablando de la victimología como ciencia, esta claramente nació dentro del contexto europeo en los años 30 del siglo XX, en donde diversos autores introdujeron la figura de la víctima en sus reflexiones jurídicas, psicológicas y sociales sobre el proceso delictivo dentro del campo más amplio de la criminología. Y es por tanto certero afirmar que la evolución que ha tenido la victimología a lo largo de la historia se ve muy influenciada por esa necesidad que se tenía de separarla o de independizarla de la misma criminología. Claro está, sin dejar de lado las bases de la misma. Porque hay que tener presente que dentro de los estudios de la victimología, o sea, de la figura de la víctima, claramente se tienen muchos apéndices de lo respectivo a la criminología, en lo que es el análisis del crimen, de las conductas delictivas y cómo estas afectan e influencian como tal a la figura de la víctima dentro de diversos aspectos tanto sociales como normativos como jurídicos. Para concluir esta conversación he de hablarles sobre la victimización. La victimización es un proceso que acarrea la entrada de un individuo a un estado de necesidad o de alto riesgo. Esto como consecuencia de los perjuicios generados a causa de la comisión de un comportamiento delictivo o de un hecho que genera perjuicios hacia su persona. Esta victimización la podemos dividir en tres etapas: una etapa primaria o directa, una etapa secundaria o jurisdiccional y una etapa terciaria o social.
La primera etapa la llamamos etapa directa porque simple y llanamente se analiza lo que es la relación que existe entre el hecho cometido por un sujeto activo y los perjuicios o consecuencias que éste generan a una víctima o sujeto pasivo. Al hablar de una etapa secundaria o jurisdiccional, lo que se pretende analizar aquí es la reacción o el comportamiento que tienen las diversas instituciones jurisdiccionales frente a la comisión de estas conductas y al amparo de la víctima. Sin embargo, en este mismo proceso se comete lo que es una dualidad, porque por un lado, claro está, se le garantiza a la víctima su protección y al mismo tiempo se le provee de los recursos necesarios para su resiliencia y pronta reinserción a la sociedad. Pero por otro lado, este mismo proceso lo que hace es agravar lo que es el estado de víctima al prácticamente dejarla por fuera de todo el trayecto procesal del caso en el que ella respecta, prácticamente rebajándola a una simple prueba testimonial y tratándola como si fuera un incapaz en la misma. Y cuando estamos hablando de una etapa terciaria o social, en esta tenemos que ampliar un poco más el grado de investigación o de alcance de la misma. Porque al hablar de una etapa social estamos hablando de prácticamente cómo la víctima es vista por el ojo público, cómo la sociedad reacciona hacia estas mismas conductas y hacia el individuo como víctima. Y consecuentemente cómo a veces es la misma sociedad la que implica a un individuo y estigmatiza su título de víctima. Esto fuertemente lo podemos ver, por ejemplo, cuando nos referimos a los medios de comunicación. Y es por eso que muchos doctrinantes consideran como un breve ejemplo de la etapa terciaria lo que es los medios de comunicación. Y es que es muy claro la fuerte relevancia que tienen con el tema de la víctima y a la misma con el estudio de la victimología. Porque debemos tener claro, los medios de comunicaciones enlazan a todos los individuos. Los medios de comunicación prácticamente ofrecen una amplia red de información en toda la sociedad. Y es por lo tanto que prácticamente todas las personas poseen un ojo público o un gran avistamiento de lo que es el individuo como víctima. Esto obviamente desde dos lados, un lado positivo y otro lado negativo. En el lado positivo, claro está, los medios de comunicación proveen de la información necesaria para conocer de estos casos y para tratarlos. Pero por el lado negativo, al mismo tiempo, estigmatizan muy fuertemente al individuo como víctima. Rebajándolo a una simple persona indefensa que no puede defenderse cuando la realidad es completamente diferente. El estado de víctima no necesariamente va a implicar un estado de indefensión. El estado de víctima, la única connotación que trae es una fuerte generación de perjuicios hacia un individuo en contraprestación de un acto delictivo hacia su persona, hacia su integridad. Sin embargo, la sociedad posee un amplio espectro y un análisis más profundo, porque no solo nos estamos metiendo con lo objetivo, con la comisión de una conducta delictiva contra un individuo y la vulneración de sus derechos, sino que al mismo tiempo tenemos que mirar dentro de cada uno lo que es su psicología y al mismo tiempo nos estaremos también entrando en lo que son los estudios sociológicos, porque también debemos analizar todo el engranaje social y cómo este funciona frente a esta información y frente a estas conductas, cómo toma las medidas, cómo lo percibe, cómo reacciona hacia las mismas y cómo al mismo tiempo brinda su apoyo o en su contrario se aleja de las mismas. Estudiar a la víctima no es fácil. O sea, la sociedad va cambiando y así al mismo tiempo la concepción que se tiene de la misma y el pensamiento de las personas. La victimología es un estudio del ser humano prácticamente y por lo tanto es un estudio constante. No tiene un fin. Todo el tiempo se va a ir actualizando a las diversas novedades que se presenten dentro de la historia de la especie humana y a los muchos comportamientos y a las muchas relaciones que todos los seres humanos tenemos entre sí. Es por eso que hablar de una etapa terciaria dentro de estos procesos de victimización y dentro del mismo estudio de la victimología no es fácil, porque muy a diferencia de la etapa primaria y secundaria, que se centran exclusivamente en aspectos predeterminados, al hablar de una etapa terciaria nos estamos también abarcando muchos aspectos psicosociales. No solo vamos a hablar sobre el individuo como víctima, ni tampoco nos vamos a quedar con la simple respuesta que tengan las autoridades frente a ellos, sino que tenemos que abarcar también un análisis más global, donde vamos a examinar diversos aspectos como los espacios
como los espacios socioculturales o los espacios temporales de los mismos, las diversas circunstancias que trajeron como consecuencia a eso, y al mismo tiempo como la misma sociedad es la que termina implicando el término de víctima a el individuo. Y sé que me estoy repitiendo, pero es que hay que reforzar lo siguiente. A veces la misma sociedad es la que termina victimizando a los individuos, cuando los mismos individuos puede que no se consideren víctimas o puede que no cumplan con esos requisitos que los vuelven víctimas. Es simplemente la misma condición humana la que termina estigmatizando y titulando a estos individuos como víctimas. Y eso lo podemos ver ejemplificando en varias series, como por ejemplo serían CSI o La Ley y el Orden, y entre otras muchas más, las series policiales, que son las que principalmente retratan estas circunstancias. Con esto doy como concluida mi corta intervención respecto a esta temática de la victimología. Espero que les haya gustado y nos veremos próximamente con mayor información.